Estamos en Resumen Matinal, la revista. Muy buenos días. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y ya venimos de un programa en donde hemos estado hablando de COVID-19 y cómo nuevas terapias alternativas, entre ellas la terapia de plasma, puede venir a aportar y ayudar a esta enfermedad. También cómo están las cifras, números en República Dominicana, cómo vamos avanzando, cómo se va superando esta crisis de salud. También hemos estado conversando sobre los procesos migratorios para aquellos que tienen esas dudas y tenían esos temores de qué pasa con el proceso migratorio. Pues Adelvira Rodríguez conversó con nosotros un buen rato con este tema y saben que pueden hacer cualquier tipo de consulta con ella. Y ahora es momento, a usted mujer que está en casa, a usted que tiene preocupaciones, temores, está en un proceso de embarazo, en esa etapa tan sensible, tan delicada, de tanta ilusión, pero también de tantos miedos, en la etapa del embarazo, en tiempos de coronavirus. Este virus, cómo afecta esta enfermedad, cómo puede llegar a tocar a las embarazadas, al niño también, cómo cuidarnos, en fin, un grupo de interrogantes que hoy discutimos y arrojamos un poco de luz con la doctora Nilke de la Rosa, ginecobstetra y especialista de esta área que hoy nos acompaña. Muy buenos días, Nilke. Hola, buenos días. Gracias por la invitación de nuevo a mi casa. Gracias, es tu casa, ahora desde tu sala y la mía, porque Exactamente. aunque estemos con estas medidas de distanciamiento social, tener información es lo más importante en este momento, así que Sí, agradecemos que las compartas con nosotros. Nilke, tú sigues dando tu consulta y has vivido en carne propia este proceso del coronavirus en tus pacientes. así. Arranquemos por aquí. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué has visto y qué has vivido en estos días? Ya tenemos cuánto, estamos hablando desde el día 17 de marzo fue declarado el estado de emergencia, pero ya desde el 28 de febrero se conocían de los primeros casos en el país. O sea, Claro como que sí. más de un mes. Ajá, por supuesto. Bueno, para mí ha sido una experiencia, para todos, ha sido una experiencia nueva. Y en el ámbito laboral, que es el mío como doctora, he vivido muchos desafíos, en el sentido de que atender una consulta en una plataforma online y no presencial para mí ha sido uno de mis mayores retos. Entonces, con lo que se refiere a una embarazada, las embarazadas, como toda la población, están llenas de ansiedad porque no saben el futuro de su bebé y de ella misma. Todo el mundo en este momento tiene miedo de ir a una emergencia o a un hospital porque cree que en el hospital se puede infectar. Entonces todo el mundo tiene miedo de ir a una emergencia, a un doctor, y yo he tenido que paliar con ese nivel de ansiedad de las embarazadas y de la población en general. Por ejemplo, en el centro donde yo estoy trabajando, que es el Centro Médico Moderno, en este centro no dejan entrar a los familiares, solamente una sola persona para evitar multitud. Porque Claro. imagínense, 10 pacientes con 10 acompañantes son 20 personas que no pueden estar en un mismo lugar. Entonces, para mí ha sido un reto porque me ha cambiado la imagen y el protocolo que yo tenía de la medicina. Así, así es. Nilke, ¿quiénes son las más vulnerables? Porque dicen, bueno, las embarazadas no contraen el virus, o muchos mitos. Las embarazadas o el bebé, el recién nacido, es inmune. Las embarazadas no presentan los síntomas. ¿Cómo se Bueno, manifiesta el virus? ¿Cómo se manifiesta el virus en el foco, en el grupo del embarazo? Bueno, es que la mujer embarazada no está exenta a la mayoría de la población. O sea, una embarazada y la población en general es lo mismo porque es una persona. Entonces, la embarazada no es que está más expuesta ni menos expuesta, tiene la misma exposición o la misma capacidad de infectarse que una persona normal. Acuérdense que las embarazadas es una persona como tú y como yo, lo único es que tiene un bebé dentro. Entonces, la embarazada tiene el mismo riesgo de infección que una persona normal. De hecho, las embarazadas podemos ponerla dentro de un grupo especial de pacientes porque es una paciente que su sistema inmunológico está un poco comprometido por el embarazo.
Entonces, las embarazadas las vamos a tratar como la población común y corriente. Por ejemplo, una embarazada o una gripe en una embarazada es una patología de mayor cuidado que la población general. ¿Por qué? Porque el útero crece en el abdomen y sube y hace que el diafragma, que es el músculo que te ayuda con la respiración, que sube y baja debajo de las costillas, que el diafragma, como está el útero arriba, no se expanda de la manera correcta y en una simple gripe a la embarazada le toca un poquito más combatirla que la población normal, o que al resto de la población. Al resto de la población. ¿Cómo se están haciendo que los procesos de parto, ya sea natural o de cesárea, en los hospitales y clínicas del país, a raíz ya de tu experiencia particular? Claro. Bueno, desde mi punto de vista o desde mi experiencia particular, los partos y las cesáreas seguimos haciéndola de la misma manera. Lo único es que ahora tenemos protocolos diferentes. Por ejemplo, es un protocolo que una madre con síntomas se le haga una prueba de COVID-19. ¿Por qué una prueba de COVID-19? Porque con una madre que ya sepamos que ya es positiva al virus, tenemos otro manejo de protocolo con el bebé. Porque, por ejemplo, al momento del parto, entonces nosotros tenemos cuidados especiales, tanto con el equipo médico como con la mamá. Cuando nosotros les entregamos ese recién nacido a la mamá tiene que usar una mascarilla. Claro. En el 95, cualquier mascarilla que no pase los fluidos con el bebé, porque recordemos que el bebé no viene con COVID. Es como cuando una madre tiene VIH, el bebé no viene con VIH. Si se toman las medidas necesarias para que esto no ocurra, el bebé no tiene por qué venir con COVID. Y si no vino con COVID, entonces nosotros tomamos las medidas necesarias, cuidamos a la mamá. Por ejemplo, es un mito, o no un mito, como es una enfermedad nueva, no ha sido tan bien estudiada la enfermedad. Entonces, el fluido materno, la leche materna, no se ha demostrado. De la lactancia. Ok. En el fluido materno de la leche no se ha demostrado que hay presencia del virus. Por eso no se ha contraindicado la lactancia materna. Pero recordemos otra vez que es un virus nuevo y que nosotros estamos estudiando y a la marcha nosotros vamos cambiando los protocolos, porque no solamente para nosotros es nuevo para el mundo. Para el mundo. Entonces, todos juntos, o sea, a nivel mundial, todos los doctores vamos aportando acerca de nuestra experiencia particular. Por ejemplo, ahora mismo los médicos de Italia y los de España, e incluso los de China, nos han ayudado bastante con las medidas que ellos tomaron y que les fue bien para nosotros poder tomar esa misma medida. Igual, la que no le fue bien, para nosotros para no cometer esos errores. Exactamente. Nilke, ¿y qué ocurre luego ya del proceso posparto con el virus? Dice, bueno, ya salí de la clínica, pero tengo que volver porque hay un proceso para curarnos, para chequearnos, que es breve, es un lapso de tiempo muy breve, es cercano luego del parto. 10 días. 10 días. Aproximadamente de 7 a 10 días, así es. Entonces, ¿qué hacemos con el puerperio, que así se llama? Si una mujer tuvo un parto, entonces solamente nosotros tenemos que chequear la cicatriz, que todo esté bien, que la involución uterina sea adecuada y que su cicatriz, si se hizo una episiotomía, y vamos a ver cómo está su vulva. Eso es rápido. Lo primero es que hay un requisito, un protocolo en las clínicas, en la mía en particular, la paciente, en mi caso, debe ir con el pelo recogido, porque recordemos que el pelo, cualquier spray o formite o partícula que haya en el aire, si alguien estornuda, viene a mi pelo. Y luego yo me bajo y beso a mi bebé con mi pelo. Entonces, por eso nosotros, es un requisito en la fábrica de bombones, que usted tiene que ir con el pelo recogido y si puede con un gorro. Puede ser cualquier tipo de cosa que le cubra, hasta un gorro de baño. Entonces, tiene que ir con su gorro, tiene que ir con su mascarilla y tiene que ir con sus guantes. Entonces, nosotros lo hacemos por periodo de cada 15 minutos entra una persona. Por eso tenemos, por ejemplo, vamos a poner una consulta, 9, 9 y 15, 9 y 30 y así cada 15 minutos. Y los pacientes que no hay su turno, llegó temprano, entonces debe de quedarse en su auto en el parqueo. Y vamos a ir entrando poco a poco para que haya menor exposición entre una persona y otra.
Ok, perfecto. Y Neil, que algo que la gente todavía sigue con sus temores, porque hay mucha desinformación al respecto, y a eso sumemos todos los mitos y los tabúes que están desde antes del COVID. No Claro, estamos claro. hablando solamente del proceso de COVID, sino muchísimo antes. Una vez la paciente sale, que ya dice, sale de cirugía y es dada de alta, luego de su proceso de parto, que usa su mascarilla, pero el bebé también, que sé, no eres pediatra, pero sí tiene ese encuentro con el bebé también sale con mascarilla o el bebé ya posee ciertos anticuerpos distintos que lo hacen más fuerte frente al COVID. Bueno, los bebés también son vulnerables al COVID. En las etapas extremas de la vida, por ejemplo, los envejecientes y los neonatos. Entonces, los dos tienen extremos de exposición. Entonces, al bebé lo que hacemos es que lo exponemos lo menos posible. Si la mamá está infectada o alguien en la familia, entonces sí al bebé podemos ponerle una mascarilla y podemos ponerle un protector frontal, como lo usan para fluidos, que no tenga contacto el bebé con fluidos. Sí. Entonces al bebé se le pone. Algo importante es que los recién nacidos en este tiempo no se visitan. Usted hace todo online, como lo estamos haciendo. Celebra cumpleaños online, enseña a la familia, el nuevo miembro de la familia online, y las personas que te quieren van a entender que tienes que tener un distanciamiento social, porque hay un bebé que que es vulnerable al virus y que no sabemos quién tiene y quién no tiene. Entonces, por eso, siempre ha sido así. El llamado es la limitación de visitar recién nacido, también a la nueva madre. ¿Por qué? Porque están en un proceso todavía y que todavía que no se repite mucho, imagina ahora, se debe sí, repetir claro. más. Claro, claro que sí. Entonces el bebé sí puede nacer no contaminado, o sea, puede nacer sin virus de madre que tenga virus, o puede nacer contaminado, porque hay dos opciones, o que nazca o que no nazca. Y si nace entonces contaminado, ya entonces tenemos otro protocolo para un bebé contaminado. Nilke, las madres, las embarazadas que se determina que tienen la enfermedad, tienen el COVID-19, en una etapa ya está muy avanzado su embarazo, digamos, que está de parto, por así decirlo, y ha seguido un tratamiento con su médico, digamos, todo este tiempo, pero se ocurre esta situación. ¿Se trata el mismo médico, ustedes lo tratan o es un paciente que es referido al Ramón del Área, a los hospitales que están trabajando con COVID-19? No, realmente no. Las clínicas y hospitales han preparado un área específica en relación a salud pública, a los hospitales del Ministerio de Salud Pública, los que pertenecen al área pública, al servicio público. Sí. Nosotros se ha habilitado un hospital específico que se llama COVID, que es el hospital, la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, que está en Los Minas, en la zona este. Entonces ahí pueden ir las embarazadas de nivel público. A nivel privado, cada clínica propuso sus protocolos. Por ejemplo, voy a hablar de la mía, que Claro, es la que tengo, la que nosotros tenemos destinado un área específica para los pacientes positivos de COVID y un quirófano o un expulsivo específico. Por ejemplo, en esa área solamente pacientes para COVID, en el quirófano. Por ejemplo, una mujer pare, ahí se hace. Cuando la mujer sale, se esteriliza el área y ella se va a otra área que es específica de COVID. Y cada vez que entra un paciente, se esteriliza. Entonces, hay otros quirófanos que están disponibles para la persona que no tienen COVID, que no se comunica con ese quirófano. Entonces, por eso es exclusivo. Nosotros tenemos áreas exclusivas para cada paciente, para los pacientes que no tienen y para los pacientes que tienen COVID. Sí, pero una mujer con COVID se tiene que tratar igual como una que no tenga, porque es su derecho de salud. Entonces, para eso estamos preparados. Para eso usamos otro equipo, que es un equipo un poquito que protege más. Usamos todo el equipo, pero que un equipo con capacidad para determinar que los fluidos y las partículas no sean tan expuestas como cuando una cirugía limpia o una cirugía que no tenga ningún antecedente de ninguna enfermedad. Se ha determinado, Neil, que dentro de la experiencia, de lo poco, como dice, que todavía se sigue investigando sobre el COVID-19 y embarazo, ¿se ha determinado que exista algún tipo de incidencia mayor o menor entre alguna paciente que tenga enfermedad ya de COVID-19 entre un parto natural y una cesárea? Realmente no, son las mismas. Son las mismas. Por ejemplo, en una paciente que tenga un antecedente de diabetes,
un antecedente de una morbilidad como por ejemplo la obesidad. Claro. La obesidad es un antecedente importante al momento de una persona tener COVID. La obesidad, la hipertensión, el hipertiroidismo, patología ya de base. Cuando hablo de patología, hablo de enfermedades que tenga el paciente ya de base. Entonces, esas enfermedades sí pueden hacer que tenga una mayor capacidad para complicarse que un paciente que no tenga. Respondí tu pregunta. Sí, perfectamente. Perfectamente, porque son de las dudas a veces que las personas dentro de toda este bombardeo de inquietudes que ha representado. Es que es nuevo para todo el mundo y todo el mundo está lleno de ansiedad. La población tiene un miedo, no diría miedo, yo voy a decir una palabra que es pánico. Entonces, nuestro deber en este momento es aminorar el pánico que tiene la población. Claro. Ese es el llamado que tenemos nosotros, a minorar ese pánico, y por eso justo estamos conversando, Nilke. En tu caso, Nilke, mencionaste algo de las consultas virtuales, sí. Una modalidad que bien decía que puede ser incómoda, no acostumbrada. ¿Por qué? Porque por ese tacto de ese paciente que no se encuentra, pero es una alternativa viable. ¿La has realizado y te ha resultado efectiva? Exactamente. Por ejemplo, tú y yo estamos de una manera virtual. ¿Te resulta incómodo estar así? Perfectamente estoy. ¿Me puedes ver bien? Perfecto, y te escucho. ¿Me escuchas bien? Entonces tú y yo nos estamos comunicando de manera virtual y nos sentimos cómodas la una con la otra. Ahora bien, si en esa consulta virtual, como tú y yo estamos teniendo, imaginemos que esto es una consulta. Y tú y yo estamos de manera virtual, tú me estás diciendo los síntomas, lo que tú sientes, o simplemente una entrega de resultados. Para una entrega de resultados, tú y yo no nos tenemos que ver, a menos que yo tenga que hacerte algo. Pero, por ejemplo, una consulta prenatal, solamente tú tienes que tener en tu casa un esfigmo y pesarte. Y con lo del bebé, o ir o no el bebé, yo lo determino con la cantidad de movimientos que tenga tu bebé. Te pregunto, ¿cuántas veces en el día de hoy tu bebé ha experimentado que tu bebé se ha movido? Si se ha movido más de 3 a 5 veces en el tiempo que tenemos hablando, entonces hablamos de bienestar fetal. Entonces yo no necesito verte en el consultorio, a menos que no tenga algo más para yo hacer. Entonces hacemos una consulta virtual y una consulta presencial. Acuérdate las medidas que te había dicho. Cada 15 minutos un paciente y no se juntan 2 pacientes en el consultorio. Claro, perfecto. O sea que lo importante es que no exista la excusa para que la embarazada pues no pueda llevar su embarazo al pie de la letra con sus consultas, que el momento y la situación que estamos viviendo no sea un bloqueo para no continuar saludablemente con su proceso de embarazo. No, no es un bloqueo. De hecho, nosotros los doctores ahora estamos 24/7 al teléfono. En cualquier momento usted puede llamar a su doctor, estamos ahí a la orden. En mi caso, la mayoría de pacientes me llaman por consulta de videollamada, o sea, por videollamada, porque así se sienten como más cerca de mí. Claro. Entonces, y así nos sentimos mejor, más cómodas las dos. Así que cualquier paciente que no se sienta que por esto no está bien atendido, sí está bien atendido. Y si necesitamos las dos ir a la clínica, entonces vamos a la clínica. Estamos evitando que las embarazadas vayan a emergencia. Pero si hay que ir a emergencia, hay que ir a emergencia, porque las emergencias también hay un protocolo para impedir la contaminación entre un paciente y otro. Bueno, pues Nilke, agradecerte muchísimo estas informaciones tan oportunas que llegan para mitigar un poco esa ansiedad de la que bien hablabas al principio del programa y que no es nada más cierto. Hay mucha ansiedad durante digamos, cuarentena, pero también parte de un encierro. Estamos la mayoría tratando de guardar las medidas que son para garantizar la seguridad, o sea, estar en casa, y eso representa también ciertos niveles de ansiedad. Yo quería agregar algo más. Claro, adelante. Perdón. Yo quería decir que en lo que se llama nutrición, como estamos en un encierro, el nivel de ansiedad aumenta. Así que tú vas a querer comer porque tú te quieres desquitar tu ansiedad con comida. Y acuérdense nosotros, mis embarazadas, señores, mis bomboneras, la dieta es muy importante porque si nosotros subimos de peso de manera abrupta, nosotros podemos predisponernos a hipertensión. Entonces, si vamos a estar con ansiedad, tengamos cosas que nos disminuyan el nivel de ansiedad cuando vayamos a comer. Por ejemplo, semillas, por ejemplo, frutas,
algo que no suba los niveles glucémicos, es decir, ningún carbohidrato, ningún hidrato de carbono como galletas, pan, algo que contenga grasa, por favor, vamos a manejarnos en ese sentido. Y mucha agua. Mucha agua. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. por acompañarnos, ginecobstetra, por todas estas informaciones tan pertinentes en estos momentos. Tenemos una cita y un compromiso la semana próxima, porque vamos a estar hablando también entonces de la pareja en esta cuarentena, porque el sexo, la sexualidad, cómo la estamos viviendo. No podemos descuidarnos de esa parte también, y sé que este tema también va a ser muy esperado la semana próxima, así que te comprometí en el aire. Perfecto, no importa, les tengo una sorpresa para eso. Pues muchísimas gracias a la doctora Dios te bendiga. de la Rosa de la Fábrica de Bombones por acompañarnos aquí esta mañana en Resumen Matinal, la revista. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve ya regresamos con la parte inmobiliaria que también, como Belkis Cuello nos presenta en esta oportunidad, hablamos de una de las plataformas más importantes de alquiler en el mundo y cómo también la pandemia le ha hecho frente a la misma. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos con más.